Tenemos tres noticias relevantes relacionadas con el decreto de consulta popular firmado por el señor presidente de la República y sus ministros. La primera noticia es que el señor registrador nacional del Estado Civil, el doctor Hernán Penagos Giraldo, profirió una decisión que en mi criterio es absolutamente respetable y salomónica. Primero, porque dejó en manos de las altas cortes la decisión de tramitar o no la consulta popular. Segundo, porque el registrador nacional del Estado Civil es una autoridad, es un órgano autónomo e independiente que no tiene ningún tipo de superior jerárquico en ninguna de las ramas del poder público. Por tanto, tiene la autonomía plena y absoluta de decidir en materia electoral. La segunda noticia absolutamente relevante tiene que ver con la decisión que tomó la sección quinta del Consejo de Estado en Colombia de decretar la medida cautelar de urgencia, es decir, suspender los efectos jurídicos de ese decreto que convoca a consulta popular, en tanto que de fondo no se resuelva la solicitud de nulidad presentada, entre otros, por los senadores de la República en cabeza de su presidente. De tal suerte que al decretarse esta medida cautelar, que es un auto interlocutorio que fue proferido el día de hoy por esta sección del Consejo de Estado, pues hasta tanto no se resuelva de fondo, queda en suspenso el decreto. Y un tercer ejercicio noticioso que hoy se vivió también en Colombia tiene que ver con un debate muy interesante suscitado entre el señor ministro de Justicia y del Derecho, el doctor Eduardo Montealegre Linet, y un gran jurista constitucionalista, el doctor Mauricio Gaona. Quien lo creyera, hasta hace poco desconocido, salió a la W Radio a sostener un debate cara a cara con el señor ministro de Justicia y del Derecho, que por demás ha sido también magistrado de la Corte Constitucional, corte que por demás es guardiana de la Carta Política. ¿Qué fue lo relevante de esta importantísima controversia jurídica? Pues que lograron exponerles a los colombianos los argumentos de parte y parte. Por supuesto que yo me inclino por apoyar, por adherir, por respaldar todas y cada una de las elucubraciones emanadas por el doctor Mauricio Gaona. Un hombre formado, un hombre absolutamente elucubrado, un hombre absolutamente capaz, que dijo cosas muy importantes. Voy a hacer un pequeño resumen para no alargar mucho este video. El señor magistrado o ex magistrado más bien de la Corte Constitucional y hoy ministro de Justicia y del Derecho expone dentro de sus argumentos que al menos uno, que es para él el más relevante, es el que conlleva a convocar por decreto la consulta popular, es que el artículo 4 de la Constitución de 1991 señala que existe una supremacía constitucional. ¿Qué es supremacía constitucional? Para los que están viendo el video y no son abogados, pues la supremacía constitucional reseñada en el artículo 4, repito, de la Constitución de 1991, indica que por encima de la Constitución no existe ningún otro órgano o ninguna otra norma que pueda regular cualquier asunto dentro del Estado de Derecho colombiano. Esto significa que la Constitución está por encima de los decretos, por encima de las leyes, está por encima de cualquier acto administrativo. Y entonces, amparándose en el artículo 4 constitucional, pues está queriendo dar a entender que como el Senado de la República rechazó el concepto favorable de consulta popular y como el Senado, probablemente dice el señor Montealegre, pues está esa decisión por debajo de ese artículo 4, entonces se hace un llamamiento a respetar esa supremacía constitucional. ¿Qué es lo que señala entonces el doctor Gaona, que además lo hace de una manera magistral y absolutamente brillante? Pues que muy a pesar que existe el artículo 4 constitucional, pues esta autoridad que le concede a la Constitución en sí misma estar por encima de todas las normas, pues también significa que hay un artículo de raigambre constitucional y es el 104, en donde existe una serie de requisitos para que la consulta popular pueda prosperar, y uno de ellos es que el mismo Senado de la República
le otorgue un concepto favorable al presidente ante dicha solicitud de llamamiento a consulta popular. Y esto no existió, esto no ocurrió. De tal manera que esta decisión del Senado de la República es una decisión también de carácter constitucional, porque el origen del Senado de la República no es un origen de carácter legal, sino de carácter constitucional. Por lo tanto, estamos ante una decisión de un constituyente primario, no, pero sí derivado, porque es un órgano absolutamente legítimo, elegido por voto popular. Pero entonces el presidente de la República no puede, so pretexto de decir que fue elegido por voto popular, querer anular o arrogarse la facultad de declarar una excepción por inconstitucionalidad, señalando que el Senado de la República lo que hizo es abiertamente inconstitucional, cuando claramente es una función que le otorgó la misma Carta Política de 1991. Es brillantísima la entrevista, más bien el debate. Lo voy a dejar aquí fijado para que puedan acceder, para que puedan visitarlo, para que puedan mirarlo completo y darse cuenta de los argumentos que de manera fácil, de manera entendible, de manera digerible entre todos los ciudadanos podemos conocer, para tener un panorama muchísimo más claro y tener argumentos y criterios a la hora de encumbrar cualquier debate.